Hola colegas, bienvenidos al Museo Nacional de Antropología, ubicado en la primera sección de Chapultepec. El museo abre sus puertas de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Una vez estando en el lobby del museo, a la izquierda vas a encontrar el área de guardarropa. No puedes ingresar con mochila o bolsas grandes, es por eso que el guardarropa no tiene ningún costo. Y a la derecha del lobby vas a ver el área de taquillas. La fila para accesar al museo es rápida, nos llevó aproximadamente 15 minutos a nosotros entrar al lobby. Bueno, en esta parte habíamos grabado la introducción del video, pero bueno, no habíamos notado que el intro que grabamos no se quedó guardado, además que tuvimos fallos con los micrófonos. En fin, lo bueno es que somos un par de hombres que resuelven. El tigre dientes de sable. Se está comiendo al monito. Un amigo diría, se llama selección natural. Por su buena ubicación puedes llegar en auto, metro, metrobús o bicicleta. Me está llamando la atención esta silueta, güey. Si la ves detalladamente, parece ser que es un mosasaurio, como que está saliendo del agua. Yo veo un venado. O sea, sí, el de arriba y el de al lado son un venado, güey. Pero esta silueta negra que está ahí abajo, como que simulando que es el agua, es una cabeza y una aleta. Es un mosasaurio. Nuestros antepasados no se equivocaban a la hora de dibujar lo que veían. Antes nuestros antepasados cazaban mamuts y ahora nos ponemos filtros para vernos bien kawaii. Antes, no sé si te tocó, güey, en los productos Marinela salían unas tarjetas coleccionables. Sí, en donde podías armar precisamente este mural del museo. Sí, antes me atrevo a decir que los productos Marinela también impulsaban mucho la cultura. Esta no es una pintura rupestre, esto es un mural rupestre. Ve el tamaño de la piedra, está enorme, simplemente wow. Cráneo de Pipope, cráneo de Pachuco, literalmente. Básicamente cada cámara representa la evolución que tuvieron nuestros antepasados a lo largo del tiempo de la historia. Es fascinante ver cómo a los muertos, nuestros antepasados también los enterraban con cosas de valor, no nada más los egipcios. Es interesante cómo otra cultura distinta y al otro lado del mundo seguían las mismas tradiciones. Exactamente. No sé si sea un crematorio, pero parece que estos fueron los primeros hornos de piedra para pizza. Pero para que veas desde dónde viene la idea, para mí parece un crematorio, pero no sé si me equivoqué. Si alguien sabe, déjalo en los comentarios. Y aquí en el museo, en esta sección de Teotihuacán, podemos ver una parte de lo que es la pirámide de Quetzalcóatl. Realmente nosotros que tuvimos la posibilidad de estar allá, es como si hubiesen traído una parte de la pirámide aquí. Sí, no manches, y se ve muy impactante. Siento que antes éramos mucho más ingeniosos al hacer cosas con nula tecnología. Que ojo, se sabe que nuestras antiguas civilizaciones eran mucho más inteligentes. El museo se inauguró el 17 de septiembre de 1964 y por más de 5 décadas se ha encargado de investigar, conservar y exhibir colecciones arqueológicas y etnográficas del país. Es Teotihuacán, hermano, la pirámide del Sol, que es la que está en medio y es la más grande. Después esta es la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl. ¿Quién lo diría? Y a todo lo largo, esto es la calzada de los muertos. Un monolito. El monolito es una piedra que generalmente tiene grabado algo, alguna leyenda. ¿Qué ves aquí? Son los atlantes, ¿no? Exactamente, los de tu tierra, papu, los que están en Hidalgo justamente. Se suponía, o tengo entendido, que de los 4 que estaban allá, 2 sí son reales y los otros 2 son réplicas porque el tiempo ya los había deteriorado. Y no sé si esto sea una réplica, pero al final de cuentas se ve muy interesante. O sea réplica o sea el original, la verdad es que igual de impactante, hermano. Sí, siempre va a serlo. ¿Qué hay allá, güey? Parece ser que hay otra entrada por allá. ¡Vamos! Parece niño chiquito. Una portería del juego de pelota. ¿Quién lo diría? Jugar esa pelota de cuero pesada con la cadera, con los codos, con el hombro, sí que eran atletas. Y lo interesante es que en este juego quien ganaba tenía el gran honor de ser sacrificado. Muy curioso cómo antes el honor era trascender con nuestros dioses. No que ahora lo que sería el mejor jugador del partido solo se le da un trofeito pedorro. Acá era todo un honor ser sacrificado. Las pirámides de Teotihuacán. Sí, entonces nosotros que fuimos recientemente y ya no puedes subir y te quedaste con esas ganas, güey, aquí lo puedes hacer. La entrada general del museo es de 95 pesos. La entrada es gratuita para las personas de 60 años con su credencial del INAPAM o para menores de 13 años. Los domingos la entrada en general es gratuita para nacional y para extranjeros que radican en el país. Lo que me gusta de que hacemos esto es poder conocer todo esto, ¿sabes? Llega un momento en donde la verdad veo esto, me vuelvo loco y es
Es como que todas estas cosas que yo tristemente en un pasado no pude conocer, gracias al canal tengo la oportunidad de vivirlo, ¿me entiendes? Algo que a mí me encanta. Está todo dedicado a la arquitectura de Teotihuacán, todos los utensilios que utilizaban nuestros antepasados, y es impresionante saber que todo está hecho de roca sólida en muchas ocasiones, trabajadas en barro, arcilla, cómo trabajaban la piedra, los huesos. Los huesos, sí es cierto, vean esto, estas joyas. Exacto. ¡Un chapulín! ¡El Germán! Vean nada más esto, Saúl. Es una plaza, ¿no? Sí, es el mercado. Realmente los mercados no han cambiado mucho, pero imagínate esto en todo su apogeo. Y lo mejor de todo es que no tenían moneda como tal, sino que todo se hacía a través del trueque. ¿Y ahora cómo sería? ¿Qué me das por un Half-Life? No, pues te doy un Smite. Y aquí la joya de la corona, el calendario azteca. Veanlo en todo su esplendor, es legendario, es icónico, es casi que la firma de la casa. Básicamente nuestra moneda de 10 pesos, literalmente. Slytherin, 10 puntos para Slytherin. Es increíble cómo incluso antes hacían todos estos relieves, esos tallados de piedra. Se ven tan laborioso, pero véanlo, es increíble. Y ahora por unas ecuaciones nos andamos muriendo, me incluyo. Y ahora te venden las llaves puestas en un candado y andas buscando a quien te dé respuesta porque salen inservibles, güey. Ve cómo me lo vendieron, súper defectuoso. Es que ve, no alcanza. Sí. No se puede abrir. Pero es que ¿cómo le van a poner la llave ahí? Listo. Pues sí estaba bien fácil, ¿verdad? Y aquí tenemos la representación del penacho de Moctezuma, bro. ¿Representación? Sí, el original sigue en un museo en Suiza. Ah, ¿quién lo diría? Que si vale la pena recorrer el museo, definitivamente. Por eso este museo es uno de los más visitados, no solo de la CDMX, hermano, sino de todo el país. Toda esa riqueza cultural que puedes encontrar en este museo. Sus 22 salas, que están distribuidas a lo largo y ancho de este edificio, en sus 2 pisos, nos llevan a dar un paseo por absolutamente todas las épocas del país. Con sus más de 45,000 metros cuadrados de construcción, lo convierten en el museo más grande de México y en uno de los más destacados a nivel mundial. Mira, Sauliño, así cuando moría un cacique o alguien importante, así se le rendía, como su entierro, con sus pertenencias. La cabeza olmeca, Guillermo. Sorry, un saludo, hermano. Tía le pegó sin querer accidentalmente con su cabeza a su hermano, entonces salió llorando y le dijo a su jefa. Su jefa entró bien enojada y dijo: ¿qué le hiciste a tu hermano, Guillermo? Tu cabeza de olmeca. Dalsim de Street Fighter. Cráneo de Oaxaca. Ah, ¿sabes quién es, hermano? El dios de la muerte, sí, el que vimos en el Museo del Fuego Nuevo, sí, ya me acordé. Y llegamos a la zona de los mayas. Vamos a adentrarnos al mundo maya. Vénganse, compas. Estos son mis paisanos, ¿sabes? Yo soy campechano, aunque ya perdí el acento campechano. Desde... Básicamente te creaste aquí en la Ciudad de México. No, fiel a mis orígenes, hermano. Orgullosamente campechano. Eres de feño y aunque te duela. No, nada. Que básicamente este vendría siendo Humbats, el dios de los monos en el panteón maya. Tu dios es Tlaloc, mi dios es Chac. ¿Por qué mi dios es Tlaloc? ¿Por la CDMX? Pues sí, porque tú tienes toda la pinta de defeño, hermano. Como compadato, ¿sabías que el museo fue robado en 1985? Fue un evento que cambió la percepción de la sociedad y marcó un hito en las medidas de seguridad en todos los museos del país. Y si te gustó esta parte del museo, hermano, con la parte de arriba, vas a flipar, tío. ¿Hay parte de arriba? Vas a flipar. Y lo mejor de todo es que en la cafetería te encuentras gastronomía 100% mexicana. Vean el tamaño de la cafetería, está muy bonita, muy histórica. Para cuando quieras terminar tu recorrido, quieras descansar un poco, recuerda ir a la cafetería del sitio. Así se enterraban a los ricos antes, hermano. ¿A los ricos? Sí, mira, con todas sus pertenencias. ¿Y al pobre qué? ¿Que lo aventaban o cómo? Supongo yo. Pues aquí está tu respuesta a los pobres. Yo sinceramente le veo pinta de fosa común. ¿Crees? Es como una mina. ¿Pero qué hace un bebé ahí? Redes de pesca. Ah, son redes de pesca. ¿Sí? No sabía. Incluso desde antes ya se le hacía tributo a la Virgen. También ya estaba la religión instaurada desde hace un buen. Lo trajeron los españoles y tengo entendido que antes a la Virgen también se le decía Tonantzin. En efecto, mi estimado, en efecto. La representación de una capilla. Wow. Hasta el eco de iglesia tiene. Sí, incluso, ajá, es un recreo. Lo estás recorriendo al revés. ¿Pero qué tiene de malo?
Siempre el Contreras. ¿Qué tiene de malo? Hay que ir en contra de todo el mundo. En contra del sistema PAPS. Qué recorrido, la verdad estuvo muy interesante. Yo es la primera vez que voy, de hecho, y me emociona mucho, como les digo, esto es lo bonito de ser youtuber. Suscríbanse, amigos, vean, visítenlos, dejen sus comentarios aquí abajo en la cajita. Recomiéndenos, por favor, compártanle el video a la gente que le gusta este tipo de contenido. Y por favor, ya saben, síganos para que podamos hacer muchos más, para traerles más contenido como el que a ustedes les gusta. Nosotros somos Ed y Saúl, y esto es Mis Compas.